Bueno, estamos de regreso. Confírmeme cómo le está llegando la señal. Bueno, espero que tengan un buen retorno, así que vamos a continuar explicando. Como habíamos hablado en el periodo anterior, el sistema integrado de contabilidad toma en cuenta los tres subsistemas que van el presupuestario, el patrimonial y el tesorería, ¿no? Entonces acá lo que tenemos que tomar en cuenta es de que la afectación que se da en estos sistemas se tiene que dar considerando el cumplimiento de los principios de contabilidad integrada, ¿no? Es decir, tenemos que nosotros tener la certeza de que sí se tiene que dar una modificación cualitativa en el patrimonio, que sí o sí se tiene que dar una afectación en el presupuesto, pero eso ¿quién nos va a decir? Nos van a decir en su contenido los principios de contabilidad integrada, ¿no? Entonces, nosotros vamos a tomar en cuenta como parte del procesamiento de la información lo que es inicialmente el análisis de la transacción. Asimismo, vamos a hacer empleo de los instrumentos de diseño, que son los clasificadores, los manuales de contabilidad, eh, los comunicados que hacen el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, las aclaraciones que puede hacer esa instancia, si es que nosotros, por ejemplo, encontramos algún momento algún tipo de transacción del cual tengamos dudas como contadores. Asimismo, tenemos que tomar en cuenta en lo que es la ejecución presupuestaria de identificar las fuentes de financiamiento, los organismos financiadores. Porque si damos lugar a un gasto, tenemos que decir, ¿y este gasto con qué recurso está cubierto? ¿Con el dinero que produce la misma institución? ¿O es que está inyectando algún organismo financiador? ¿O es que el Tesoro General de la Nación le está financiando? Y además tenemos que tomar en cuenta el cumplimiento de los principios de contabilidad integrada, ¿no? Entonces son cuatro elementos básicos que tenemos que tomar en cuenta cuando estemos haciendo ya el análisis, la clasificación de las transacciones y también lo que es verificar el cumplimiento de los principios de contabilidad integrada. Bien, entonces pasamos. ¿Qué son los principios de contabilidad integrada? Entendemos como aquellos elementos que nos dan, por ejemplo, la dirección. Entendemos como esas directrices que se plantean y que fundamentan el proceso contable que se da y que buscan asegurar que se uniforme los diferentes criterios que pueden agarrar los contadores, tanto en lo que es evaluar una transacción, contabilizar, exponerla en algún estado financiero, así como también revelar información sobre la misma en notas a estados financieros. Entonces, en principio de cuenta integrada, nos da el lineamiento básico para poder tener mm, el sustento técnico de nuestro trabajo al procesar la transacción o hecho económico. Entonces, partiendo ya de ese concepto, nosotros tenemos que tomar en cuenta cuando estamos haciendo la contabilización, es decir, a ver, ¿qué principio de contabilidad se está cumpliendo? ¿Por qué razón? Porque alguien hace algún tipo de registro incorrecto y lo primero que agarramos es decir, ¿qué principio ha vulnerado? Y ahí nos encontramos con que ha vulnerado varios. Entonces, lo básico acá es decir, mi registro está cumpliendo con cuáles de los principios. A ver, vamos a ir. A ver, veremos qué dice equidad. Equidad es un principio de contabilidad integral, ¿no?
Busca este principio que el trabajo de evaluar, exponer las transacciones, ya sean presupuestarias, patrimoniales o de tesorería, se hagan de manera imparcial. Es decir, no estés tratando de direccionar el registro para algo, para favorecer a alguien o para afectar a alguien. No. Por lo tanto, tiene que haber equidad entre lo que son los intereses del Estado como también de los particulares. ¿Por qué razón? Porque te puedes encontrar con transacciones donde están involucrados particulares, ¿no? Son partes, digamos, opuestas. Uno puede reclamar que el Estado le pague y el Estado también puede reclamar de que se asegure de que el bien o servicio que ha prestado ese tercero, entonces es el que se ha pedir. Entonces, el contador tiene que, antes de contabilizar, tiene que buscar hacerlo de manera adecuada, correcta, ¿no? Entonces, ¿para qué? Para que se evite de que los intereses de ambos se entren en conflicto. O sea, si está todo en el marco de la normativa, entonces nadie va a sentirse afectado. Pero sí se va a ver que o van a verse que hay un daño, si es que con ese registro se ha beneficiado indebidamente a alguien. ¿Ya? Eso para que lo tomen en cuenta, por favor. Esto en lo que es el principio de contabilidad de equidad. ¿Qué dice el principio de contabilidad integrada? Legalidad. Es un principio que bastante pone en aprietos a los contadores, porque los contadores piensan de que solamente hay que registrar con una factura y punto. No. Este es un principio propio de la contabilidad que dice que cuando exista, por ejemplo, algún tipo de discrepancia entre lo que es la aplicación de un principio contable y respecto a lo que es el cumplimiento de la normativa, ¿no? Va a prevalecer la normativa. Es decir, ¿a qué me refiero con eso? El principio de contabilidad, digamos, una disposición técnica puede decir de que se lleve adelante de una forma, ¿no? O sea, el registro. Pero hay una disposición legal que puede poner, como dice, entre la espada y la pared al contador porque ve que hay un alejamiento y no hay una consistencia entre lo que se manifiesta en esa disposición técnica, entre lo que dice por ejemplo, la normativa. Entonces aquí dice legalidad, cumplir la norma y dejar de lado el principio técnico. Déjalo porque va a prevalecer siempre el cumplimiento de la norma. Entonces, es importante que el contador en esta parte tenga que buscar siempre se prevalecer la norma, porque puede acudir para un registro tal vez a una manifestación que venga del Consejo Técnico de Auditoría y Contabilidad, o si no también de esas juntas que han emitido las normas internacionales de contabilidad, las normas internacionales de contabilidad del sector público. Entonces, si se da, por ejemplo, de ese tipo, nos hay que ver que prevalece lo que dice la disposición legal. Puede decir, por ejemplo, hay un aspecto que en sí puede llamar la atención. El registro de que se reconozca la obligación de pago en el año de los impuestos que en sí, por ejemplo, corresponden al IVA, ¿no? O sea, si alguien puede decir, no, al 31 de diciembre tiene que reconocerse o sea, el pasivo como tal, al 31 de diciembre, pero su número de identificación tributaria de la institución es pues, va a fenecer recién pues el 15 de enero.
Y alguien dice, no, tienes que contabilizarlo al 31 de diciembre, reconocer tu deuda. Sí o sí tienes que reconocer tu deuda a esa fecha, porque la norma técnica, es decir, si vamos, por ejemplo, a un criterio técnico, puede decir que se tiene que reconocer, no tiene que haber un pasivo omitido en el año, ¿no? Pero te puede decir la norma legal que puedes devengar hasta el día en el que fenece el pago desde, por el número de NIT. Es decir, puedes devengar hasta enero. Entonces, si tienes ahí diferencias de criterios, dice, prevalece lo que dice la norma legal. Bien, ese es un tema específico sobre este tema. Hay otro punto específico de la legalidad. No debes contabilizar una transacción si adviertes que no ha cumplido normativa. Legalidad, como principio, hace referencia a que previamente al registro contable, la transacción debe demostrar con su contenido y sustento que se ha dado cumplimiento a la normativa. Caso contrario, no deberías contabilizar como contador. No lo deberías hacer. ¿Por qué razón? Porque si lo haces, puede ser objeto de responsabilidad por la función pública. ¿Por qué razón? Porque al final has incumplido el ordenamiento jurídico administrativo y afectar o incumplir la normativa te puede dar lugar inclusive a que tengas un proceso penal. Puedes tener un proceso de carácter civil para resarcir al Estado. Puedes tener un proceso interno con el cual al final puedes tener una sanción hasta económica o una suspensión del cargo por 30 días o simplemente te van a destituir del cargo, es decir, tienes, eh, tiene consecuencias. Este principio de contabilidad integrada lo dice claramente, ¿no? Que se tiene que tomar en cuenta eso. Es decir, a ver, si nosotros, por ejemplo, alguien puede venir, digamos, tu inmediato superior, tu jefe puede venir y te puede decir, no, contabilizarlo, no quiero saber nada, tienes hasta las 6 de la tarde, contabilizarlo. Pero jefe, ¿sabe qué falta aquí? Ni siquiera el contrato está firmado. ¿Cómo yo voy a reconocer que le tenemos que pagar a ese tercero? No, es una orden, es una instrucción que tiene que contabilizar. El contrato recién llegará, se regularizará con fecha anterior. No, pero usted tiene que contabilizarlo ahora. ¿Cuál sería su respuesta de ustedes a esa instrucción que viene de su inmediato superior? ¿Qué harían? Aquí hay un principio que te dice cómo debes proceder, pero ¿qué haces ante esa presión de tu inmediato superior, de tu ejecutivo? Carla Mendoza, ¿está? ¿Cómo estás, Carla? ¿Me escuchaste la pregunta? ¿Cuál sería la acción inmediata que tú te realizarías ante esa instrucción que te diera tu ejecutivo? Si te dice que contabilices una transacción para pagar a un particular, pero todavía no tienen los contratos suscritos, o sea, no hay la obligación de pagar, no tienes el documento todavía. Eso, digamos, está todavía en el área jurídica, pero te está dando la instrucción de que sí o sí tienes que contabilizar para que se pueda desembolsar recursos. ¿Cuál sería la acción inmediata que tendrían que hacer ustedes? Vayamos con lo siguiente. David Colque, ¿está? David, ¿cuál sería tu acción inmediata? ¿Qué harías? ¿Pondrías a disposición tu cargo? ¿Contabilizarías la transacción? Hay pues esos casos. Pues es que alguien dice, o sea, es
nos exigen. Y, y a veces inclusive no respetan ni siquiera ni el flujo que tiene que seguir la información. Finalmente con una llamada piensan que lo van a resolver y van a poder hacer posible de que lo que quieren se haga, ¿no? César Condori, ¿cómo está? César, ¿está? Buenas noches, licenciado. ¿Cómo está César? ¿Cuál sería tu acción inmediata que harías ante esa situación? A ver, yo no sé, más o menos buscaría refuerzos, porque si es todo un papeleo, digamos, a un colega, a un conocido, hacer, digamos, grupal. Una solución sería un camino. Mm, ya, pero no resuelves pues nada todavía, digamos, agarrando o más que todo sumando a una persona más, por ejemplo, al problema, no resolverías nada. ¿Por qué razón? Porque tienes claro ahí la idea. Te están exigiendo que contabilices el pago a un proveedor, pero no tienes el contrato todavía. Pero te están exigiendo que sí o sí lo hagas, porque solamente después lo van a regularizar el contrato y lo van a colocar entre los respaldos. Pero te están diciendo con un papelito que lo contabilices. Entonces, Andrés, ¿está Andrés Torres? Sí, licenciado, buenas noches. ¿Cómo estás, Andrés? ¿Has logrado entender? ¿Cuál sería tu acción, Andrés? Eh, yo, igual que mi compañero, ¿no? Buscar las, lo mejor, la mejor, hoy no sé cómo decirle. A ver, bueno, yo en mi caso, por ejemplo, pondré a disposición mi cargo, más que todo, ¿por qué razón? Porque embarrarse o involucrarse o dar lugar a que ya el ejecutivo vea que tú eres, por ejemplo, accesible como contador, va a dar lugar que no sea solamente esa vez, va a dar lugar a que ya en diversas ocasiones ya empiece, por ejemplo, a vulnerar normativa. Y la cosa es de que viendo que tú eres accesible y dejas nomás, ya la otra vez ya lo ha contabilizado, ya otra vuelta hay que decirle va a contabilizar. Entonces puede generarnos, por ejemplo, problemas. Al final, él está dando una orden verbal o ella está dando una orden verbal a los ejecutivos. Entonces, en los documentos, el que va a contabilizar, va a procesar y va a aparecer registro contable realizado con fecha, va a ser, por ejemplo, ya va a recaer sobre el contador. Entonces, ¿para qué vamos a seguir? Porque los daños económicos que se pueden generar, tal vez ni siquiera nosotros por lo menos vamos a poder cubrir ni durante toda nuestra vida. Ponte que un contador gana 6.000, 7.000 bolivianos, pero que con esas acciones que son arbitrarias, te pueden hacer involucrar en un daño económico que pueden ser millones. Entonces, ¿para qué vas a estar, digamos, ahí mejor? Muy bien. Aquí tengo un mensaje de Joan Seancir Salas. Dice, a criterio pienso que el contador debe someterse al cumplimiento de la ley. Perfecto. Si no hay un contrato, no tenemos un respaldo y por no nos sometemos a la acción dolosas. Exactamente. Entonces, ¿qué harías? La acción sería, pondrías a disposición tu cargo. Eso tendría que ser, porque al final, si no quiere contabilizar, entonces, bueno, pues hay otra gente afuera que quiere trabajar y enseguida lo llama otro y usted entonces está despedido o usted está despedida. O sea, mejor, mejor a que te estés involucrando en algo que al final, como te digo, ni durante toda tu vida, ni aunque hagan anotación preventiva, todos tus bienes van a poder recuperar el daño que hagan otros, porque en el documento vas a aparecer tú como contador. No va a aparecer el ejecutivo te está dando orden porque quiere beneficiar a un tercero, pero él no lo va a firmar, digamos, el contador.
Entonces, tiene esas incidencias y esto obviamente lo de legalidad es un principio que en sí internamente quiere mandar ese mensaje al contador, decir, sometete a la ley, como dice Paul Joans, sometete a la normativa, cumplir las disposiciones legales antes de que quieras emitir o que hacer prevalecer un criterio técnico. Porque un criterio técnico se aparta de lo que es la normativa. Podemos utilizar tal vez las normas internacionales de contabilidad, podemos tal vez, esos son criterios técnicos, pero ya yéndonos a las disposiciones legales, esto así nos dice la legalidad. Bien. Otros principios que también tenemos que ver, entre esos está, por ejemplo, la universalidad y unidad. ¿Qué quiere decir este principio? Hace referencia a que las transacciones deben ser registradas, dice, afectando a los diferentes subsistemas, presupuestario, patrimonial, financiero, tienen que afectar conforme manda la operación, es decir, viendo la naturaleza de la operación. Entonces, si alguien, por ejemplo, solamente hace reconocer patrimonialmente el pago a un tercero y que tenía que afectar al presupuesto, entonces ahí está afectando a este principio de contenido integrado, que es la universalidad, porque la universalidad dice, hace conocer a todos los sistemas conforme se establece en la naturaleza de la operación, ¿no? Entonces, es un punto importante porque nos dice analizar la operación. Si es con imputación presupuestaria o es sin imputación presupuestaria. Si solamente es con sin imputación, entonces sí, es entendible y evidentemente no va a afectar a todos los sistemas. Pero si es con imputación, va a afectar, porque va a ser afectada al presupuesto, también va a ser afectada a la contabilidad. También te dice que tienes que registrar por una sola vez, es decir, no lo tienes que hacer, digamos, duplicando los registros. A veces, por ejemplo, alguna que otra vez alguien me observó y decía, no lo están anulando los documentos licenciado, es decir, llega a la parte contable, toda la carpeta de palanca que contiene los antecedentes de la operación, desde la solicitud hasta lo que es, por ejemplo, ya el documento formal para poder hacer el pago. Entonces, se procesa, pero no queda en algún momento alguna marca o algo que diga, este documento ya ha sido objeto de contabilización. Entonces, esa ausencia puede dar lugar a que entre a contabilidad y vuelva a entrar a contabilidad, porque no está marcado, no tiene una marca que diga que ya fue contabilizado. Entonces, la incidencia tiene que darse tanto en los subsistemas de registro patrimonial presupuestario, una sola vez. Bien, en lo que es, por ejemplo, el devengado, que es otro principio de contabilidad integrada, hace mención de que el devengado, tanto en recursos como en gastos, va a generar una modificación cualitativa en los estados financieros. Es decir, en el estado de ejecución presupuestaria va a generar, por ejemplo, afectación en la ejecución. En el balance general va a afectar. En el estado de recursos corrientes va a dar lugar a una afectación. En la cuenta o remisión de financiamiento también. En otras palabras, con la afectación que da a diferentes estados financieros, entonces está dando lugar a que se integran los diferentes subsistemas. Y con este devengado, ya automáticamente ya se ha reconocido el derecho de cobro como también la obligación de pagar al tercero, ¿no?
Evidentemente, en una donación no va a darse lugar, por ejemplo, al devengado solamente. Devengado y percibido, devengado y pagado. ¿Por qué? Porque ya estás transfiriendo inmediatamente, ¿no? Eh, ya se está concretando y consolidando la transacción. O sea, no está simplemente generando una obligación. Es por esta razón de que el devengado del gasto da lugar a que se dé lugar un asiento de partida doble en la contabilidad, ¿no? Bueno, como parte del devengado, también se hace referencia al devengado de recursos y de gastos, ¿no? En lo que es el devengado de recursos, tenemos que tomar en cuenta de que se va a reconocer el derecho de cobro, pero tiene que identificarse al deudor, tiene que establecerse el medio de pago, tiene que identificarse el documento legal de derecho de cobro. ¿Y esto por qué razón? Porque ¿cómo puedes exigir a alguien que te pague si no tienes un respaldo jurídico, si no tienes un contrato, si no tienes un convenio apegado a la normativa? Porque a veces hacen convenios, pero que no sabes a qué normativa se ha pegado. Convenio, dice, entre el proveedor y la institución pública. El convenio se suscribe para que el proveedor empiece a pagar, pero ese convenio, ¿en qué normativa se está pegando? O sea, tiene que haber una ley, tiene que haber un decreto supremo del cual, por ejemplo, llegue a surgir ese convenio. No puede suscitarse simplemente como en el sector privado generan convenios entre la entidad y el personal o el tercero. En el sector público tiene que venir de una normativa mayor ese tipo de documentos. En el devengado del gasto lo mismo, ¿no? Tiene que haber un documento con el cual se obligue, tiene que demostrarse que en sí el tercero ya ha cumplido con su obligación y que a la institución le corresponde también cerrar esa transacción. Con incidencia en los diferentes subsistemas de registro, sí, porque se conoce el pasivo, se ha dado el gasto, o como también puedes haber adquirido activo fijo o parte del inventario, ¿no? ¿Qué señala, por ejemplo, el principio de ente? El principio de ente hace referencia a que el Estado, a que los estados financieros van a siempre corresponder a un ente público, un ente con código institucional, un ente que tenga personalidad jurídica, ¿no? Que tenga un instrumento jurídico que le apoya para ser reconocido ante diferentes instancias y usuarios. Entonces, se tiene que formular estados financieros a, a esas instancias, a esas unidades que se cumplen con esa característica de que tienen que son, ¿no? Personas jurídicas. Bien, los bienes económicos refiere a todos aquellos, por ejemplo, activos que tiene la institución, ya sean tangibles o tan intangibles, así como también a esas obligaciones que se tienen. En otras palabras, hay un valor económico que tiene cada uno de esos. Por ejemplo, si tienes activos fijos y tienes sus valores de compra, entonces tienen, por ejemplo, su valor económico. Pero si tienes activos fijos ya con un valor residual de 1, entonces alguien puede decir, pero estoy registrando, por ejemplo, más de 500 muebles y todos tienen valor 1, valor residual de 1. ¿Qué estará fallando ahí?
¿Por qué estarán sigue con valor de 1? Bueno, ya estamos llegando a la parte de cierre de la clase de hoy, así que voy a llamar lista. Estén atentos, por favor, para que puedan responder a la asistencia del día de hoy. ¿Dónde está mi lista? Estoy buscando. La encontramos. Aquí está. A ver, vamos a ver. Bien, atentos por favor al llamado. Ya. Entonces, vamos a registrar. Bien, comenzamos entonces. ¿Dónde está Eibar Aguilar? Estefanía Cristian Altamirano Villarruel. Presente, licenciado. Bien. Ana María Bernabé. David René Colque Condori. Presente, licenciado. Bien. Lisette Cordero. Rosa María Cookie. Presente, licenciado. Bien. Sharia Fernanda Garnica. Ana Paola Loza. Elizabeth Mamani. Presente, licenciado. Bien. Lisette Ríos Montaño. Presente, licenciado. Justin Edi Samo Cornejo. Mauricio Sokol Urzagaste. Presente, licenciado. Bien. Nuestra Rodo Torres. Andrés Valentín Torres Segada. Presente, licenciado. Bien. José Alfredo Bedia. Bueno, entonces esto es lo que corresponde a... Presente, profesor. Perfecto. Bien. Ya estamos entonces con el primero. Vamos al segundo. Vamos con el segundo. Vamos con la está dando en cargar. Bien, ¿dónde está Jean Paul Acero? Caterina Aguilar. Presente, licenciado. Bien, Loreta Alvarado. Presente, licenciado. Bien, María Fernanda Carrasco. Diana Nicole Castro. Presente, licenciado. Buenas noches. Buenas noches. Karen Choquemalco. Muy bien, María Fernanda Carrasco ya me respondió. Roxana Coaquira. Presente, licenciado. Bien, Roxana. ¿Dónde está César Condori? Presente, licenciado. Perfecto. Lisbeth Delgado. Ulises Delgado. Presente, licenciado. Perfecto. Lilian Figueredo. Presente, lice. Bien. Jonathan Jiménez. Lisette Mamani Quispe. Carla Yandira Mendoza. Presente, licenciado. Presente, licenciado. Perfecto. Iván Alejandro Monroy. Elizabeth Pacheco. Presente, licenciado. Mariela Paxi. Armin Almilcar Pefaure.
Sidney Annelies Quispe. José Luis Quispe. Presente, licenciado. Buenas noches. Buenas noches, José Luis. Faure también ya me respondió al chat. Bien. María Isabel Quispe. Joana Lizeth Quispe. María Lourdes Quispe. Kevin Rodríguez. Presente, licenciado. Buenas noches. Buenas noches, Kevin. Natalia Ruelas. Joan C. Salas. Muy bien, Joan C. Estamos anotando. Omar René Salgado. Presente, licenciado. Buenas noches. Bien. Humberto Valero. Presente, Lic. Bien. Janet Jenny Vilca. Presente, licenciado. Perfecto. Bien, los espero el día jueves. Cuídense mucho. Buenas noches a todos. Buenas noches, Lice. Hasta el jueves. Hasta el jueves. Hasta el jueves, Lice. Hasta el jueves.